Entonces, a partir del sueldo base, yo voy a calcular esto. Esta sería mi salida. Entonces, cada una de estas serían variables. Una variable para almacenar el sueldo base, una variable para almacenar el X, y así me voy a ir. El mayor trabajo va a estar en esta parte que dice proceso. O sea, ¿cómo hago para calcular el X? Y acá en este ejercicio, pues ya nos dan algunas indicaciones. Acá me dice que el X corresponde al 4.83% del sueldo base. O sea, ya sé cuál es el X, es el 4.83% del sueldo base. Ahora, voy a crear las variables que necesitamos. Para sueldo base voy a utilizar el tipo de datos double. Le voy a poner de nombre a variable sueldo base utilizando la nomenclatura camel case. Y acá le puedo asignar un valor. Por ejemplo, el salario mínimo. ¿Alguien sabe cuál es el salario mínimo? 3.000. Se escuchó entrecortado. Ya accedí a la página del Ministerio de Trabajo. Dice que es 2.825.10 más la bonificación de 250 es 3.075. Bueno, vamos a poner esto entonces. Vamos a suponer que que el sueldo base de este empleado es el salario mínimo. Ahora, vean, ¿por qué me da error acá? ¿Alguien que podría indicarme acá por qué tengo un error? Por las comas y el punto. ¿Ok? Por la coma, exacto. El punto está bien porque este es punto decimal. O sea, me dice 2.825 con 10 centavos. Entonces, este punto sí está bien. Lo que está mal es esta coma, que nosotros normalmente ponemos una coma para separar los miles, sin embargo, acá nos escriben ese separador de miles. Entonces, esta coma no va. Sería así, 2.825.10 y ahí estamos bien. Entonces, ya tengo mi sueldo base. Entonces, ahora voy a calcular el X. Voy a crear una variable para el X, double X va a ser igual a, ¿y cómo hago para calcular el X? La variable de 4.83%. 0.483. Ok, 4.83% multiplicado por el sueldo. Sin embargo, ustedes no se vayan a confundir y no vayan a escribir esto, 4.83% por sueldo base. Acá tenemos un problema. Nosotros no podemos escribir los porcentajes de esta manera. Para empezar, el símbolo de porcentaje en Java significa el residuo de una división. Entonces, acá no significa porcentaje. Este 4.83% lo tenemos que convertir a decimales. Una forma puede ser 4.83 sobre 100. Y ahí ya lo tenemos en decimales. Y la otra forma es escribir el resultado de esta operación. Si ustedes agarran una calculadora y realizan esta operación, 4.83 dividido 100, el resultado es 0.0483. Entonces, este 0.0483 representa el 4.83%. Y ahora que ya lo tenemos escrito en formato decimal, ya realizamos la multiplicación por el sueldo base. Lo multiplicamos con el sueldo base para obtener este porcentaje. Puedo mostrar en pantalla para ver si obtuve el dato deseado. Hago un system.out.println y voy a escribir acá X. Escribo este texto y lo voy a concatenar con la variable X. Y voy a ejecutar esto. Hago clic en el botón verde que está acá, Run, para ejecutarlo. En este caso me pide seleccionar qué clase voy a ejecutar. Permítame, primero voy a guardar esto. Ejecuto, acá selecciono el paquete y la clase ejemplo 1, le doy OK. Esperamos y se empieza a compilar. Y aquí en la parte inferior tengo el resultado. Acá dice X 136.45233. Entonces, una persona que gana un salario mínimo, se le estaría descontando 136.45 quetzales de X. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos acá? Esta es la parte de entrada de datos. Acá cuando multipliqué el 0.483 por el sueldo base, este es el proceso.
Y acá cuando hice un system.out, esta es la salida de datos. Entonces siempre vamos a tener estas partes. Entrada, proceso y salida. Ahora muchos quizás tengan dudas si alguien no ha programado antes en NetBeans, ¿dónde se guarda todo esto? Entonces, por lo general, estos programas se guardan en la carpeta Mis documentos y ahí ustedes tienen que tener una carpeta llamada NetBeans Project. Entro a esta carpeta NetBeans Project y dentro tengo una carpeta que tiene el nombre de mi proyecto. Este proyecto que acaba de hacer le puse nombre clase 5 Java. Entonces acá pueden tener varias carpetas para cada proyecto que hayan creado. Entro acá y acá tenemos una serie de carpetas y archivos. Esto que tenemos acá es el código fuente y el código fuente es un archivo con extensión .java. Este código fuente ustedes lo van a encontrar en la carpeta src. Entran acá en src y dentro de src se va a crear una serie de carpetas con la estructura de su paquete. En este caso el paquete empezaba con gt.edu. Entonces se crea una carpeta gt, luego se crea una carpeta .edu, luego una carpeta .sac y luego una carpeta .ingeniería y .java. Entonces, por cada punto que agreguemos acá, creamos una carpeta. Entonces, se va organizando por carpetas. Y luego, pues ya encontramos el archivo ejemplo 1.java, que si yo le doy clic derecho y le doy a abrir con el bloc de notas, digamos, le doy aquí bloc de notas. Bien, ahí tengo lo que acaba de escribir en NetBeans. Entonces, en ese lugar se almacena el código fuente. Ahora voy a regresar a la carpeta principal nuevamente acá. Estoy en NetBeans Project. Entro al nombre del proyecto. Anteriormente habíamos entrado en la carpeta src, pero ahorita vamos a ir a la carpeta que dice aquí build. Entro acá y aquí aparece clases. Entro acá y nuevamente me va a aparecer una estructura similar. GT, Edu, USAC, Ingeniería, Java. Y aquí tenemos un archivo que dice ejemplo1.class. Este es el bytecode, porque como les dije, ustedes no lo ven porque NetBeans se encarga de realizar todo, pero internamente sí se genera un nuevo archivo que tiene extensión .class y es el bytecode. Y la máquina virtual de Java lo que lee es este archivo .class. Entonces, cada vez que ustedes le den aquí clic en este botón verde para ejecutar y compilar, va a venir NetBeans, me va a borrar este archivo .class y me va a crear un nuevo archivo .class. Siempre va a estar compilando. Y por eso se dice que Java es un lenguaje compilado, porque siempre obtenemos un archivo .class. ¿Me indican si hay alguna duda? Si quisiéramos limitar los decimales ahí nos da creo que 4 o 6, si quisiéramos que quede Ok. solo 2 por ejemplo. Una forma es formatear la salida. Entonces, en vez de utilizar system.out.println, podríamos utilizar otra instrucción que es printf. Printf, y luego acá escribiríamos porcentaje. Bueno, acá teníamos porcentaje .2f para float. Ahí estamos. Entonces, ahora en vez de mostrar 4 decimales, estamos mostrando solo 2 decimales. Entonces, es con el método printf. Y este printf me permite formatear la salida. Entonces, aquí le estoy diciendo que después del texto x va a mostrar una variable. Y la estructura es escribiendo el símbolo de porcentaje. Acá, .2, le estoy diciendo que muestre solo 2 decimales en el formato float. Y luego acá ya no estamos concatenando, sino acá se pone una coma. Y luego la variable. Esta variable x se va a reemplazar en esta posición. Por ejemplo, yo acá después de esto podría poner otra cosa. X, tan, tan, tan. Y aquí le puedo agregar la palabra quetzales, por ejemplo. Ejecuto esto. Y veamos, acá se agregó quetzales y
y la cantidad siempre se quedó en esta parte, en la parte intermedia. Entonces acá no es una concatenación, acá esta variable x se va a reemplazar en esta posición. Entonces yo puedo tener valores antes y valores después. Esa sería la forma. Ahora, Excelente, gracias. Excelente, ¿sí? excelente. Bueno, entonces, finalizando este ejemplo, por ejemplo, me dice el IRTRA corresponde al 1%. Bueno, voy a crear otra variable, double IRTRA va a ser igual a 1%, sería 0.01 el sueldo base. ¿Qué más? Aquí no escribí bien sueldo base, ahora sí. La bonificación será un valor constante de 250. Ahora, dice que es un valor constante. Eso quiere decir que la bonificación nunca va a cambiar su valor. Toda la vida va a ser 250. Entonces, ya no lo vamos a tratar como una variable. Si vamos a trabajar con constantes, escribimos la palabra final y luego el tipo de dato, el double, el nombre de nuestra variable, en este caso sería bonificación, y le asignamos el valor que sería 250.00. Ahí estamos. Ahora, acá yo ya no lo multiplico por el sueldo base porque no estoy sacando porcentajes. Acá me está diciendo que es un valor fijo. Bonificación siempre son 250 quetzales. Ahí estamos. Si es constante, la recomendación es que la variable esté con mayúscula. Entonces acá puedo escribir bonificación de esta manera. Entonces cuando leemos un código fuente y vemos que una variable está en mayúscula, significa que es una constante y que su valor nunca va a cambiar. Ahora, ¿qué hace esta instrucción final? Lo que va a hacer es de que si alguien en algún momento, digamos más adelante en el código, uno viene y quiere cambiar su valor, por ejemplo, yo vengo acá y escribo bonificación, ahorita va a ser de 350. Acá vean, me aparece subrayado en rojo, porque no le puedo asignar otro valor a esta constante, porque yo lo declaré como constante, significa que no se puede modificar su valor. Ahora, si yo le quito la palabra final, elimino esto, vean, ahorita ya no me aparece ningún error, porque ahorita sería una variable, y una variable puede ir cambiando de valores, pero una constante no puede cambiar de valores. Entonces le agrego final porque esta es una constante. Lo último dice, el sueldo líquido es sueldo base menos X menos IRTRA más bonificación. ¿Ok? Double sueldo líquido va a ser igual a el sueldo base. De ahí le resto el X, también el IRTRA, y le voy a sumar la bonificación. La forma de operar acá, pues, puede ser diferente. Alguien puede venir y decir acá, prefiero primero agrupar todos los positivos, los que representen un crédito, y luego agrupo los negativos, los que representan un débito. Ahí la estructura de cada quien. Y pues acá yo ya obtuve los valores que me pedía el problema. Lo único que me falta es mostrarlo en pantalla. Entonces acá con system.out escribo lo demás. Jorge, ¿Sí? en sueldo líquido parece que lo escribiste mal. En double sueldo líquido dice Suledo. Ah, sí, cierto. Gracias. Vamos a ver. Sueldo. Ahí estamos. Gracias. Acá, IRTRA. Bonificación. Acá la bonificación es con mayúscula. X, IRTRA, bonificación. Ah, me falta el sueldo líquido. Ahí estamos. Entonces voy a guardar los cambios, lo ejecuto. Y aquí tenemos el resultado. X
136.45 quetzales y aquí a la par me aparece el IRTRA. Es que lo que pasa es que acá cuando utilizamos el método printline, este LN me indica que luego de mostrar esto, realice un salto de línea, o sea, es como que uno le diera enter. Y la siguiente instrucción pues ya aparece en la línea de abajo. Sin embargo, con este printf no me hace salto de línea. ¿Alguien me puede indicar cómo soluciono esto? Y esto venía en el cuestionario que realizaron hoy ustedes. ¿Cómo inserto un salto de línea? Diagonal N. Exacto. Con el porcentaje viene porque está usando el print. Entonces puedo agregar acá una barra invertida y la letra N y esto me va a generar un salto de línea. Pero ahí no le va a funcionar ese porque está usando print. Entonces acá tenemos x 136.45 quetzales. Este diagonal N fue como que uno le hubiera dado un enter acá y se pasó a la siguiente línea y acá siguió imprimiendo lo demás. Entonces de esa forma ya tenemos resuelto este problema. Entonces, acá fue simplemente multiplicaciones entre variables. Algo simple, pero hay que analizar bien qué es lo que me piden y cómo obtengo esos resultados. ¿Alguna duda hasta el momento? Si alguien tiene dudas, puede preguntar en este momento. Todo está claro. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, sí, el tiempo se va volando. Apenas da chance de hacer un solo ejercicio. ¿Sí, diga? El tema es variables, ¿verdad? Estamos todavía en variables, expresiones y operadores. Exacto. Mi pregunta es, nosotros hemos estado trabajando únicamente con valores muy exactos. Supongamos ahorita nos dice un sueldo y nos dio el sueldo mínimo. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos ingresar ese sueldo? Sí, muy bien. ¿Se Sí, vuelve una constante si siempre usamos, o sea, si siempre usamos este sueldo que nos proporciona, se volvió una constante? exacto. Entonces, para ingresar ese sueldo, para que realmente se vuelva algo variante. Sí. Bueno, sí. No lo había tocado antes para que nos concentráramos en esta parte, pero sí, tenemos que ver eso. Actualmente, a pesar de que yo lo estoy declarando como variable, internamente está funcionando como una constante porque se trabaja con los mismos valores. Entonces aquí tengo el valor quemado. Ahora, si yo quiero que este no sea un valor fijo, sino que sea un valor que el usuario ingrese, pues ya empezamos a trabajar con algunas librerías. Está la librería del escáner, que es el más utilizado, y existen otros como el Buffer Reader, el Input Stream Reader, etc. Hagamos esto. Lo primero que tenemos que hacer acá es importar la librería. Eso se tiene que hacer después del paquete. Acá está el package. Después del package voy a hacer esto. Escribo import java.util.scanner. Y vean muy bien, acá la S empieza con mayúscula y acá tenemos dos Ns. Esto tiene que estar exactamente igual, lo tienen que escribir así. Entonces, importamos la librería. Y pues, ¿qué es una librería? Es un paquete. Es un paquete que contiene una serie de clases con código que fue desarrollado por otras personas y que nosotros podemos reutilizar. Entonces, esta librería escáner me va a servir para poder obtener valores que el usuario ingrese en el teclado. Luego de haber importado esta librería, tenemos que instanciar el objeto escáner. Entonces, vengo acá, esto lo voy a hacer dentro del método principal, acá, y voy a realizar la instancia del objeto escáner. Para realizar eso, escribo el nombre de mi objeto, que sería scanner, o sea, prácticamente escribiríamos esta última parte de acá, scanner. Luego le asigno un nombre a este objeto. Por ejemplo, yo le voy a poner de nombre SC. Lo que tenemos acá es como que si yo estuviera declarando una variable. Es como que yo dijera double SC o int SC. Entonces, scanner, veámoslo como un tipo de dato. Y SC, veámoslo como el nombre de una variable. Entonces, tipo de dato es un tipo de dato objeto llamado scanner y el nombre que le puse es SC. Luego le agregamos lo siguiente. Va a ser igual a new. Escribimos new scanner, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis escribimos system.in.
esta línea va a ser siempre así. Lo único que tienen que hacer acá es aprendérsela, memorizársela, porque siempre va a ser lo mismo. Lo único que puede variar es esto. En vez de SC le pueden poner cualquier otro nombre, pero de ahí todo lo demás va a ser igual. Scanner, SC igual a new scanner system.in. Entonces, importan la librería scanner y realizan la instanciación del objeto scanner. Con esto ya vamos a poder realizar otro proceso. Entonces acá, en vez de escribir un sueldo base, yo le voy a pedir al usuario que ingrese ese valor. Escribo un system.out.println y le agrego un mensaje que diga ingrese el sueldo base. Le estoy mostrando este mensaje al usuario para que sepa qué es lo que él tiene que escribir. Ingrese el sueldo base. Y luego, cuando la persona ve ese mensaje, va a escribir su sueldo. Y ese sueldo lo vamos a guardar en esta variable sueldo base. Pero en vez de 2.825, ahora va a ser sc.next. Y luego del next tenemos que escribir el tipo de dato al cual estamos almacenando. Esta variable sueldo base es de tipo de dato double. Entonces aquí va a ser next double. Next double. Vean que acá este double empieza con D mayúscula. Pero solo en este método del double vamos a tenerlo con D mayúscula. Ahora, voy a ejecutarlo para que vayan viendo qué es lo que estamos haciendo y para qué agregamos todas estas líneas. Le doy a ejecutar. Y vean lo que aparece acá. En la parte inferior dice, ingrese el sueldo base. Y de ahí no aparece nada más. De ahí está esperando a que el usuario ingrese un valor. Entonces yo acá, desde el teclado, voy a ingresar el sueldo base. Por ejemplo, una persona que gane 7,500.76, por ejemplo. Ese es el sueldo base. Y presiono la tecla Enter. Y luego de presionar la tecla Enter, entonces ya realiza los demás procesos. Si la persona gana 7,500, entonces ahora su X es de 362. Y detrás de 75 quetzales, la bonificación nunca va a cambiar, aunque dijimos que es una constante de 250, y su sueldo líquido es de 7,313. Puedo volver a ejecutar este algoritmo e ingresar diferentes valores. Por ejemplo, ahora alguien que gana 5,000 exactos. Es alguien que gana 5,000, paga 241 de X. Y así lo podemos ejecutar varias veces e ingresar diferentes valores. Y ahora sí estamos viendo el uso de una variable. Un último ejemplo. 13,000. Alguien que gana 13,000 paga 627 de X. Y de esa forma podemos obtener lo que el usuario ingresó en el teclado. Entonces, repitiendo, para obtener los valores que el usuario vaya a ingresar por su teclado, primero tenemos que importar la librería Scanner con esta línea. Luego tenemos que instanciar el objeto Scanner con esta otra línea. Y luego, acá, para obtener lo que el usuario ingrese, escribimos sc.nextDouble. Por ejemplo, le voy a pedir al usuario que también me ingrese su nombre. Puedo agregar aquí otro system.out, escribo un texto que dice ingrese su nombre. Y entonces voy a crear una variable para guardar su nombre. Entonces creo una variable de tipo string, le pongo nombre, va a ser igual a, y acá yo ya no voy a poner mi nombre así, Jorge. No, porque ahorita el nombre se va a ingresar en el teclado. Entonces, para obtener lo que se ingresa en el teclado, escribo sc.next. Pero ahora, como es string, yo ya no voy a escribir next double. Alguien dirá, entonces sería next string. No, tampoco es string. Para el string hay una excepción. Si fuera un tipo de dato int, sería next int. Si fuera tipo de dato float, next float. Pero en el string es diferente. En el string escribimos next line. Abro y cierro paréntesis y finalizo con punto y coma. Y luego, pues acá puedo mostrar un mensaje a la salida. Por ejemplo, aquí en Let's Out. Por ejemplo, señor o señora,
Y aquí lo voy a concatenar con la variable que se ingresó, nombre. Ejecuto. Ingresa sueldo base 9,000. Bueno, acá tuvimos un problema. Ingrese sueldo base 9,000 y luego ingrese su nombre y no me dio oportunidad de ingresar el nombre, se saltó. Este es un error muy común que se da utilizando la librería Scanner y sucede siempre que antes de un next line se ejecute un next double. Siempre se da ese problema. Entonces, una forma de solucionarlo es ejecutar un sc.nextLine sin guardarlo en ninguna variable antes. Por ejemplo, antes de guardar una variable, acá ejecuto un sc.nextLine y luego ya ejecuto otra vez un sc.nextLine y acá en la segunda vez sí me va a obtener lo que yo ingrese. Vamos a probar. Ejecuto otra vez 9,800. Le di enter y vean, ahorita sí se quedó acá parpadeando, está esperando a que yo ingrese el nombre. Entonces ahora escribo mi nombre, Jorge Pérez. Doy enter y ahí está. La salida dice, señor Jorge Pérez, X tal, IRTRA tal, bonificación tal y sueldo líquido tal. Entonces tomen en cuenta esto, que la importación y la instanciación del objeto escáner solo se realiza una sola vez. Y ya de acá, cada vez que quieran obtener un dato de este teclado, simplemente tienen que llamar al método nextDouble o nextInt o nextLine, etcétera. Ya solo llaman al método. Entonces, acá 2 veces obtuve datos desde el teclado, pero una sola vez realicé la instanciación. Y pues, ahí estamos. Me gustaría saber si alguien tiene una duda acá. Nítido. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver, pues hasta ahí nos quedaremos el día de hoy. Me hubiera gustado empezar a ver ya lo que son las sentencias condicionales y las estructuras de control, pero el tiempo se va volando. Entonces, en la plataforma, para que ustedes ya puedan adelantar, en la plataforma en la semana 5, acá tienen un documento que dice condiciones y lógica. Abren este documento y aquí están los contenidos que vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente semana. Los operadores relacionales, sentencias condicionales. Acá tenemos la sentencia if. Acá vemos un ejemplo de cómo determinar si un número es par o no utilizando el operador mod o el operador módulo residuo. Cómo tener if anidados. Un if anidado es una sentencia if que está dentro de otra sentencia if, etcétera. Entonces, lean este documento y para la próxima semana vamos a trabajar de la misma manera. La otra semana, ya que no pudimos ejercitarnos, la tarea va a ser un cuestionario nuevamente, un cuestionario sobre este documento. Entonces, la siguiente semana tenemos cuestionario y ya la siguiente sí vamos a empezar con ejercicios prácticos. O sea, no toda la vida va a ser cuestionario, solo algunas veces. La siguiente semana cuestionario sobre este documento que acaba de subir, donde solamente va a venir teoría, y ya la siguiente ya empezamos con ejercicios prácticos utilizando estructuras de control. Eso sería todo. Si no hay algo que agregar, pues nos quedamos ahí. Espero que pasen una feliz tarde. Cualquier duda en el grupo de WhatsApp, ahí pueden consultar cualquier cosa y estén pendientes de la plataforma. Creo que en la plataforma no les habilité unos videos, les voy a habilitar unos videos. Ah, bien, ya están habilitados, creo, unos videos sobre la sentencia if y else. Entonces vean los videos también. Y así en la siguiente clase, pues ya tienen los conocimientos básicos y ya podemos tocar otros temas. Ya podemos avanzar un poco más. Solo por el tema de la asistencia, para recordarle. Cierto, ahorita lo voy a hacer. Estoy generando asistencia. Ingeniero, solo una duda. Al momento de que todo este curso acabe, la plataforma, ¿van a seguir todos a los archivos que ha habilitado y información y todo eso? No, por cuestión de espacio siempre los eliminan, entonces vayan descargando. Sí, por eso. Gracias.
Ok. La mayoría de archivos no deja descargar. El PDF, los PDFs que son comprobaciones de lectura sí están disponibles para descarga. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. No me permite generar la asistencia acá. Bueno, quedemos pendiente con esta parte de la asistencia hoy. No sé por qué me está fallando. Pero igual como aquí lo que más se toma en cuenta siempre va a ser la participación en la plataforma. Así que esto sería todo. Espero que tengan una feliz tarde y nos vemos la siguiente semana. Una pregunta. ¿Sí? Ahora, había pendiente algunos que todavía estábamos por responder un cuestionario al ingreso de la clase de hoy. Ese cuestionario ya está habilitado. Entonces pueden volver a realizarlo. Y a partir de que iniciamos, cuéntanos 10 minutos, ¿cierto? Así es. Tienen 2 intentos. Si alguien ya hizo un intento, pues le queda otro. Ok, gracias. De nada. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz Navidad. Pero hay que ver la carta que van